lo primero, daros las gracias nuevamente por colaborar con nosotros en este viaje a través del tiempo que estamos haciendo. Y bueno, hoy toca coger el tenedor caro, el cuchillo caro, ponerse la camiseta buena o la camisa buena, porque hoy vamos a comer en mantel, con cubertería buena, porque vienen los años del solomillo, de los años buenos, y bueno, lo habíamos dejado en el ascenso de Joanet. Y bueno, para empezar a disfrutar de las maravillas de la primera división, pues tuvimos que pasar un primer año apretadito, que empezó con muchas ínfulas, ¿no? Me acuerdo de que se habló de que Javier Pérez tenía amarrado a un entrenador argentino que iba a ser la repanocha, ¿no? Que era Solari. Y Solari no se presentó el día que se tenía que presentar. Y luego a partir de ahí se empezaron a buscar parches, ¿no? Y acabamos con un señor que había sido seleccionador nacional, que era eh, este... Lo Vicente sería Mier. después. Ah, lo Vicente sería Miera después, es verdad. lo Vicente sería Miera lo después. sería después. Sí. Sí, yo me acuerdo de esa presentación que fue en el verano del 89. Antes una pequeña matización que yo creo que, bueno, Rafael, nada, tiene unos años más, tú unos años menos, pero sí somos de la misma generación. Recordando el ascenso en Sevilla, que me tocó, tuve la suerte de poder cubrirlo para el diario de avisos, esa sensación de no creérmelo, o sea, porque Claro. lo hablo con mucha gente, yo durante toda mi niñez, adolescencia, ya estudiar la carrera, trabajar, nunca soñé con que el Tenerife pudiera jugar en primera división. O sea, eran como unas vidas paralelas que siempre digo. Primera división era lo que se veía el domingo a las 7 por la tele, en blanco y negro. Aquello que nuestros padres decían de Ñito Colo, Correa, Villar, ¿no? Pero no te lo creías, nunca lo viste. Primera división era pues unos equipos, el Hércules, el Murcia, equipos a lo mejor que ahora no están ni en el fútbol profesional y que los televisaban los domingos a las 7. Después existía otra cosa que era la segunda división, la segunda B, donde estaba el Tenerife, y después existía otra cosa que era la tercera división o el grupo canario, que no existía todavía, y que sí hacía que pudieras tener tres equipos que nunca se iban a enfrentar entre sí, que Claro. en mi caso era el Unión Tejina, por ser de Bajamar, el Tenerife, y bueno, y por culpa de Juanito Ibarrios, en mi caso el Barcelona, pero que yo nunca pensé que el Tenerife fuera a jugar con el Tejina y tampoco pensé que fuera a jugar con el Barcelona. Entonces, durante niño y durante eso, pues durante 28 años, pero durante los veintitantos primeros años de mi vida, jamás pensé en ver al Tenerife. Por eso, bueno, estuve 3 días en Sevilla rodeado de fotógrafos, rodeado de eso, y no me saqué una sola foto. No, aparezco en un vídeo ahí al lado de Guina, de Joanet, cuando Guina y Joanet se están abrazando, pero no, y estuve pues con Serrano, con Lucio Llamas, con dos fotógrafos del diario de avisos, 3 días en Tejina, en Sevilla, y no me saqué una foto porque nunca imaginé que el Tenerife, que aquello fuera cierto. Yo no sé cómo era la experiencia de Rafael, si alguna vez soñó con ver al Tenerife en primera. No, era eso, un sueño. Para mí la primera división era ir a Las Palmas en barco mareando 2, 3 horas, Claro. llegar una hora antes, ver el partido y ir al muelle para venir de vuelta y ver a Cruyff en sus mejores Claro. tiempos, bueno, y otros fenómenos de la época. Entonces aquello, pues, la primera división era Las Palmas, que era un gran equipo y se veían grandes partidos en el Estadio Insular y de vez en cuando se podía ir y agarrar una entrada. Luego lo del Tenerife llegó de repente, quizá en el momento en que menos lo esperábamos, que no se buscó, se encontró y el tirón dio, parece mentira, para 10 años. Es verdad que también se podía haber tropezado en el primero y habría que volver a empezar, pero realmente el Tenerife la única vez que subió, y de las 4 que ha subido, la única vez que se mantuvo, pues le sirvió para 10 años y fue mejorando con el tiempo hasta llegar a tener un equipo que yo lo veo hoy en fotos de los años 90 y yo digo, pero el Tenerife llegó a tener este equipo, porque es que no me lo creo. Es curioso que cronológicamente, ¿no? Mirando el reloj en mano y calendario en mano, solo pasó un año y medio prácticamente desde que ese loco que se llamaba Javier Pérez había dicho aquello de que íbamos a ser el primer equipo de Canarias, ¿no? O sea que eh, pasar en apenas 2 años de decir este tío está como una cabra a estar ahí viéndolo y viviéndolo
era como nos ha tocado la lotería, ¿no? Con este hombre, ¿no? Porque Javier Pérez era eso, era un loco visionario, era un tío que transmitía un carisma, una fuerza, un torrente de ambición, ¿no? La palabra yo creo que refleja lo que era Javier, era ambición, ¿no? Él no quería ser menos que nadie, ¿no? Sí, pero alguna vez que, pues en algún viaje del Tenerife que me tocó coincidir, lo peor es que te convencía. O sea, bueno, tanto que convenció en el verano del 86 al presidente del Cabildo, que era José Segura, para reformar un estadio que se caía cuando el Tenerife estaba en segunda B, iban pues 3.000, 4.000, 5.000 aficionados en esa última mala temporada al estadio. Y cuando, pues a lo mejor, sobre todo en esa temporada 89-90, la siguiente 90-91, cuando el equipo iba mal, hablabas media hora con él y salías convencido de que el Tenerife se salvaba y que más temprano que tarde ibas a jugar la UEFA. Y después, claro, después lo pensaba fríamente y decía, pero vamos a ver, vamos 15º, vamos 17º. No puede ser, ¿no? Pero así era. Y en esa presentación... No, sí, íbamos a hilar por lo mismo, ¿no? Era un soñador que tenía en su cabeza, yo recuerdo, 4, 5, 6 entrenadores que él tenía claro que algún día tenían que entrenar al Tenerife. El único que no consiguió fue Luis Aragonés, pero empezó el Castillo queriendo traer a Solari, que yo no sé por qué, quién le convenció de que Solari tenía que ser la apuesta, ¿no? En ese verano del 89 me acuerdo de la presentación. Primero presentaron un poco a Santiago Llorente, lo llamaban un gerente, después realmente era un director deportivo, un secretario técnico. Y sí, al final de ese acto de presentación en el verano del 89 anunció como gran bomba el fichaje de Jorge Solari como entrenador del Tenerife. Y comentaba antes que me tocó también hacer ese acto de presentación para el diario de avisos con un amigo que como era Eugenio Vera. Y bueno, pues hicimos pues 3, 4, 5 páginas de ese acto, y cuando ya a la 1:30, a las 2 de la mañana te permitían en los periódicos cerrar e irte para casa, sale un teletipo de la agencia EFE diciendo que el Club Atlético Independiente no da permiso a Solari para venir al Tenerife. Y a las 2:30, señor, rehacer las 5 páginas no, porque nos mata el director. Pero bueno, poner una nota, levantar una cosa y poner una eso de que no daba permiso, y al final, bueno, no dio permiso ese año porque venía de ganar la liga con Independiente, pero bueno, año y medio después fue el entrenador. Y esa temporada 89-90, yo de algo que sí llama la atención a todos los que estuvieron en esa temporada, y Rafael lo podrá decir mejor que yo, decían los jugadores eso de llegar hora y media antes del Hotel Maritín al estadio, y que ya estaba el estadio en 3/4 de entrada y general, pero llena a reventar. Era impresionante lo que se vivía en el Heliodoro. Pero espera, yo te iba, sin entrar en la temporada, yo te iba a decir aquellas presentaciones, que se ha perdido eso, pero lo que eran las presentaciones del equipo, eso era una cosa maravillosa. Sí, porque Javier era muy mitinero y le encantaban los discursos, pero esa sensación, cualquier jugador, incluso rivales, decían eso, que cuando llegabas 1 hora y pico antes al estadio y salías un poco a reconocer el césped y tal, que por cierto estaba en pésimo estado siempre, y veían la general llena, pero llena a reventar, era un subidón tremendo, sobre todo para los jugadores del Tenerife. Yo recuerdo en la temporada del ascenso, en la primera vuelta, en el partido de Alcira, en Radio Club, lo estaba transmitiendo José Antonio Pérez y estaba Javier en Radio Club, y el Tenerife al final terminó ganando y estaba ya como un poco embalado, y le dije, Javier, primera división, 1 año no estaría mal. Dice, no, 1 año no, si el Tenerife sube es para quedarse. Me pareció eso un atrevimiento, pero realmente lo estaba diciendo con convicción. Luego en el 89, una vez consumado el ascenso, hay un hecho importante, que es la llegada de Santiago Llorente, que viene aparejada también del aldabonazo del fichaje de Felipe a partir del decreto aquel. Y claro, esa fue una incorporación un poquito quizá atrevida, porque Felipe era simplemente un jugador que prometía, pero que le costó realmente coger una madurez. Después también la llegada de Quique Estebarán en aquel momento. Perdona, Rafael, antes de entrar ahí, y aprovechando lo que has dicho del fichaje de Santiago Llorente, también hay que decir que prescindir del Tigre Barrios cuando había hecho un milagro, que era hacer un equipo de la segunda B, hay que tener narices para dar ese golpe de timón y traerse a Santiago Llorente, ¿no?
Sí, porque yo quizás Javier pensara que a lo mejor a Barrios le venía grande la empresa de esa dirección deportiva, o que realmente era directivo para un equipo de primera división. Y entonces creo que Javier dio un paso adelante, posiblemente habría algunas discrepancias, y Barrios pasó a una labor más de delegado de campo y que realmente se quedó en ese puesto. Luego después, esa temporada... Y bueno, lo que Claro, decía de los fichajes, ¿no? Porque ahí hubo un salto de calidad tremendo. Es que hay sí, que ver yo me pongo a analizar la década de los 90 hasta el declive, y es que cada año era mejor que el anterior. Es que sí, Sí, los pero fichajes eran... sí, en ahí ese verano, llegaron Francis, Manolo Hierro, hubo una serie de fichajes que realmente fortalecieron un poquito el equipo, pero no llegó a ser lo que sería ya mediados los 90. Sí, el primer año fue durillo, costó. sí, Sí, pero en esa temporada los 4 jugadores que ha citado Rafael, Felipe Miñambre, Quique Estebarán, máximo goleador de segunda división con el Racing de Impresionante. Santander, Impresionante. sí, y que si tú ves los vídeos de los goles que marcó en el Racing, eran goles de locura, como algunos que marcó aquí del regateando a Tenerife 4 o también. 5. Y Sí, los que sí, no sí. marcó, porque tiene una jugada que le recuerdo yo contra el Oviedo, que si la hace Diego Sí, Maradona, sale el sí, planeta entero. sí, 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 es verdad. Manolo Hierro, que venía, bueno, del Barcelona, cedido al Betis, Francis, que había estado en la cantera del Real Madrid, era tinerfeño, pero había jugado en el Español de Clemente, que fue subcampeón de la UEFA. Eran jugadores con mucho nombre, o sea, que además, pues, esos 4 en concreto se quedaron bastantes años. Después Luis García vino al Atlético de Madrid, pero vino Mm, lesionado. mm. Sí, Seoli, que era internacional por Uruguay, de hecho estuvo en el Mundial de Italia 90, al final no acabó de cuajar, pero entendió la importancia que tenía reforzar la plantilla, ¿no? Y en cuanto lo decías lo del Tigre Barrios, para mí, personaje vital en el salto del Tenerife de segunda B a primera división. Es verdad que le dolió muchísimo, pero bueno, para esa serie de vídeos que hemos citado alguna vez de Centenario de una Pasión, logramos hablar con él hace un año y medio, y bueno, sí reconoce que en su momento le dolió, pero con el tiempo ha entendido que quizás el Tenerife necesitaba un salto de categoría acorde a la ambición de Javier. Él se sentía capaz de fabricar un equipo para mantenerse en la categoría, con mucho jugador canario de la cantera, pero que para a lo mejor ese salto de aspirar a la UEFA, pues sí fue necesaria la llegada de yo Santiago creo Llorente. que Vicente Miera llegó tarde, llegó 20, 25 días antes de empezar la temporada. Yo recuerdo que el 6 de agosto no había entrenador y la temporada empezaba el 3 de septiembre en el campo del Sevilla. ¿No? Pero realmente Vicente Miera Y, hizo jugar muy bien a aquel equipo en la primera vuelta, pero muy y, bien. Lo que pasa es que luego y, después los resultados... Y cuando llegó Miera, que llega muy tarde, después de casi 10 días de concentración en el Maritín, con Justo Gilberto Sí, como primer entrenador y Miguel Feria en la parte física, llega Vicente Miera y el primer día se pone malo. Y está sí, una semana encerrado en la habitación sí, sin sí, sí, poder sí, hacer sí, nada tampoco. sí. Pero realmente el equipo empieza jugando muy bien y realmente hace la primera vuelta. Hay partidos bastante inolvidables, como aquel partido 2-3 contra el Madrid, 2-3 contra el Atlético de Madrid en el estadio. Recuerdo el estadio embarrado ese día. Después el partido del destierro en Las Palmas contra el Rayo, Sí. que ganó el Tenerife con el gol de Toño. Realmente Miera cesa al final de la primera vuelta, bueno, el primer partido de la segunda, un partido contra el Sevilla, y luego después viene esa temporada que fue complicada, cuando Javier decide presentarse a la reelección y abrir una interinidad que asume Pedro García San Juan. Mm. Y De, aquello realmente se complica también por problemas legales, y aquella interinidad se llega hasta 2, 3 meses, donde el equipo flaquea, pero al final con la llegada de Escargorta termina entonándose hasta afrontar una promoción que para mí es la encrucijada mayor de la historia del Tenerife, que Y era ahí se sigue ir de primero. manteniendo ese bloque que no, o sea, el pilar deportivo del Tenerife fue prácticamente el mismo que no subió a primera, porque la pareja Guina-Rommel el primer año en primera Sí, fue fundamental. y sí, de hecho, un pequeño detalle, el fichaje de Ascargorta lo hace Pedro García San Juan. sí, Y en contra, o por lo menos no, Javier Pérez no tenía no estaba convencido. no estaba convencido, y Javier Ascargorta nunca fue un entrenador del gusto de Javier,
pero bueno, después llega esa promoción con el Deportivo, que estoy de acuerdo, marca un antes y un después. Que ahí Javier también tiene una decisión polémica, porque en el partido de ida pusieron las entradas por las nubes de precio y el estadio no se llena. No se llena, ¿no? Después de todo un año, que ya te digo, pero con el Madrid y el Barcelona, pero con el Logroñés y todo. Hora y media antes, la General, que no cabía, pero la General al sol, además que los partidos entonces eran a las 5 de la tarde. Y todos los porteros con su gorrita. Ahí influyó mucho el hecho de que se televisaran abiertos, fuera un sábado por la tarde el partido del Deportivo en la ida de la promoción, y que se jugara prácticamente un mes después de terminar la liga, que fue un hecho que al Tenerife le perjudicó mucho, porque yo recuerdo las campañas de Javier, que se tiraba una semana en las radios diciéndole a la gente que tenía que ir al estadio, que tal, que cual, y no le salió, ¿eh? Hubiera sido muy triste eso, que un año donde la afición respondió tan bien, de un día sí, otro día también, llenar el estadio hasta arriba. Estuvo ese casi un mes, 4 semanas me parece que hubo, entre el partido de Málaga, que realmente el Tenerife tiene la opción de salvarse en la penúltima jornada. El día del Cádiz. Ganando al Cádiz en el Heliodoro, en un día que sonará risa, pero fue así. Rafael lo recordará. El Cádiz gana sin tirar a puerta y prácticamente sin pasar de medio campo. Un centro que rebota en Manolo Hierro y que acaba dentro. Yo es que estaba en el estadio y no me lo podía creer. O sea, el Tenerife llegando a puerta, jugando bien, y no que entraba la bola, y el Cádiz te gana sin tirar ni una sola vez a puerta. Yo vi allí un remate a la propia puerta, que no lo puedo creer, ni todavía me he encontrado explicación, ni la encontraré nunca, pero bueno, ahí quedó, y luego después llegó la promoción y el Tenerife pudo en Riazor mantenerse en primera. Yo recuerdo de aquel partido la rueda de prensa. La rueda de prensa de Ascargorta, el del Cádiz, el del gol en propia puerta, me pareció clave. La rueda de prensa de Ascargorta, teniendo y transmitiendo que el Tenerife se iba a salvar, que tenía clarísimo que el Tenerife se iba a salvar. Sí, hombre, por mérito sí, pero después yo creo que el peor momento de la temporada es después del partido de ida. Ascargorta, además, entre el partido de Cádiz y Málaga, que acaba la liga, y la promoción, le da como una semana de vacaciones, o casi 10 días de vacaciones a los futbolistas, que la mayoría se quedó en la isla, pero alguno hasta se fue fuera de la isla a descansar. Después hace una especie de mini concentración de pretemporada en Navarra, en Tafalla, en Navarra, que juegan con el Beasaín y juegan con un par de partidos amistosos que no los ganan. Vienes a Tenerife, juegas con el Deportivo, que es mejor que el Tenerife, yo creo, en ese primer partido, pero un poco se conforma con el 0-0. Y vas a La Coruña, digamos, muy pocos apostaban por el Tenerife 24 horas antes del partido de Riazor. Dilo claro, nadie dábamos un duro por aquello. No, es cierto. Yo creo que el trabajo de Ascargorta fue más bien a nivel mental, de convencerlos de que se podía salir de aquella, y afortunadamente el Tenerife salió, y eso le sirvió para construir un futuro totalmente diferente. Luego, ya pasando la siguiente temporada, la que empieza Ascargorta, pues ya se produce la llegada de Redondo y muchas más cosas que hacen. Ahí llegan jugadores clave, como Chano, Antonio Mata. O sea, en este verano del 90, el principal fichaje, evidentemente, es Fernando Redondo, que además está muy listo Javier, porque lo trae gratis. Aprovechando un despiste, un soplo para matarlos, porque se fueron todos al Mundial de Italia y dejaron sin arreglar los papeles. Y ahí llegó el Tenerife, Santiago. Me parece que era el Mundial de baloncesto en Argentina, había dos periodistas, uno Juan Galarza y otro Schwankar, que estaban en el Mundial de baloncesto de Argentina, y hablando con la gente de allí, pues bueno, un poco se enteran que Argentino Junior ha tenido un despiste había que renovar, simplemente enviando un fax, era lo más sencillo del mundo, como renovar el contrato de determinados jugadores, y 4 que quedaban libres, entre ellos Fernando Redondo. Llega el soplo a Tenerife. El Tenerife, yo creo que nunca hizo una oferta por Pedro Troglio, que era el centrocampista y tal.
pero sí despistó. Sí, Y de un día para otro, si se cierra Troglio sí o no, ya hemos fichado a Redondo. Ya está fichado y está volando para Tenerife y llega mañana. Y Sí, yo ahí se recuerdo han... que en todos los periódicos se daba por cerrado a Troglio. Y probablemente lo que tú dices, que fuera una maniobra para despistar, ¿no? Para... sí, 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 sí. Javier era muy... Y claro, y 24... Es más, hay dos presentaciones de Redondo. En la primera presentación presentan una foto de Redondo dando a entender que ya está fichado, que es este y que está volando. En aquellos momentos, pues no es como ahora que existía internet y cualquiera consigue una foto de cualquier jugador, hasta de Burundi, en 10 minutos. Entonces, pues te pasaron la foto de Redondo y a los 3 o 4 días llegó Redondo y fue presentado. Y es verdad que lo pasó mal, tardó en adaptarse, era un jugador muy, muy joven al que se le exigía rendimiento inmediato. Su primer partido fue contra Las Palmas, ¿eh? Un Sí, amistoso. en Un, pretemporada, sí. El Sí, sí. primer lo partido de, de la liga fue contra el Atlético de Bilbao y justo en el segundo partido, que es en el campo de Osasuna, se lesiona, lo se lesionan. lesiona Le por cuesta un primera vez, lo montón. lesiona, vamos El a ver. primer partido que nos quitamos el sombrero fue en casa contra el Español. Pero hasta Sí, eso tardó un mes y pico en adaptarse. Sí, sí, es Sí, complicado. ¿no? Debuta en un partido de veraniego contra Las Palmas, sí, que lo de amistoso lo dirás tú, porque acabó sí, como el Rosario. terminó mal, sí, 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 sí. Acabó con agresiones en el túnel de vestuario Sí, y Rever con la nariz rota. Mira, Rever, sí, otro jugador que vino, sí. El eso, año que anterior, jugaba en el Valencia, nada más y nada menos. sí, sí, Y es verdad que ya no era titular indiscutible en el Valencia, pero había jugado muchas temporadas en el Valencia sí, sí, y vino al Tenerife. Y esa temporada con Ascar Gorta costó arrancar, tuvo eso, y al final un poco después de un partido contra el Betis aquí, que era colista, que empata a última hora el Betis tiene muchos problemas por lesiones, cosa que hace que debute antes de lo previsto a lo mejor Pierre Cherubino con 17, 18 años, porque sí, llegan a fallar a la vez Rommel, sí, sí. Quique, Felipe, y al final, pues bueno, tiras de la cantera de un pibe que sí tenía muchísimas condiciones como Pierre Cherubino, pero que debuta y bueno, poco a poco se va haciendo un hueco en el equipo, ¿no? En el primer año de Ascargorta, en la primera temporada del retorno, fue muy importante también Ferrer en la segunda vuelta, que estaba jugando en el filial del Barça y prácticamente juega todos los partidos y le da un carácter y un genio al equipo que lo necesitaba y fue un jugador importante. Y Y no luego es la ya temporada también que llega el Tata Martino, que yo lo No, recuerdo como el año llega esa fue siguiente, ¿no? en la segunda temporada, la 90-91, ya con cuando Solari. sí, Vale. y hacíamos esos cambios extranjeros rarísimos en el verano del 90, aparte de Redondo. Si el verano anterior nos habíamos metido en un lío con el Sporting por poder fichar a Felipe a través del caso pionero del decreto 1006, en el verano del 90 la peleas con el Rayo Vallecano, que Por tenía Sabou. Sabou. Sabou apalabrado, que había huido de Rumanía al caerse Ceausescu, se había quedado en Madrid, había jugado un poco con el Castilla, lo tenía el Rayo Sí, o apalabrado, casi sí, fichado, pero al final se viene al Tenerife y eso nos cuesta la enemistad del sí, Rayo. Y sí, yo no creo que rindiera mal, pero sí es verdad que cuando llega Solari, pues ve un poco lo que tiene el equipo y después de los dos partidos aquellos en Valladolid, que uno lo ve como espectador y dirige justo Gilberto en Copa, y otro lo ve como entrenador y el Tenerife pierde 6-2 con el Valladolid en Liga, opta por 5 defensas, Sí. que el balón circule más bien poquito por el centro del campo, solo con Redondo, y lanzamientos en largo de Martino hacia Rommel. Y en esa segunda vuelta, Rommel mete 10 goles, ¿eh? Sí. que, sí. que para un equipo Sí, modesto sí. y eso, es muy importante Rommel Fue en esa segunda fundamental. vuelta. Sí, 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 fue fundamental. Martino dio una aportación fundamental al equipo Sí. porque era un jugador el tipo de jugador que no tenía. Y luego con Redondo, pues ya se conectó muy bien. Esa temporada, la que empieza Ascargorta, también están los fichajes importantes de Agustín, de Julio Llorente, aparte de Llano. Son jugadores, Llano es al año siguiente. Llano viene al año siguiente. Sí. Son Sí, jugadores que pero hablamos, Agustín, es verdad que es suplente de Paco Bullo, Julio Llorente, que no juega, pero bueno, tiene 10, 12, 15 partidos por temporada, pero hablamos de fichajes del Real Madrid, o sea que no, sí, sí, sí.
y Agustín, que había tenido una gran trayectoria y que después, con sus lesiones y sus problemas, cuando También. pudo jugar, demostró en Tenerife que era un muy buen Es que eran portero. fichajes que subieron el nivel del equipo mucho, mucho. Y después Julio Llorente, que te podía jugar de lateral derecho, me recuerda un poco para la época actual a Nacho en el Real Madrid, ese jugador que tienes que te puede jugar de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo, de medio centro, y que si lo pones de delantero centro a rematar de cabeza, también te jugaba de delantero centro para rematar. Estamos hablando de un tipo que estuvo 9 temporadas en el Tenerife, que son esos fichajes que ya no se ven. Sí. Esos jugadores que, además yo recuerdo Llorente cuando llegó, que era un jugador así, que bueno, que sí, que estaba ahí, que era suplente, jugaba, pero luego se convirtió en una auténtica institución en el Tenerife. La primera liga que pierde el Madrid, habían sancionado creo que era Redondo del Solar en el Jugó de partido medio anterior, centro. y juega de medio centro, y con un rendimiento enorme. Estaban Redondo y del Solar en la Copa América. Fue la de la temporada 92-93. 92-93. El Madrid sí consigue un pase especial para Zamorano, que Zamorano, Chile sí le da permiso, Perú no le da permiso del Solar, ni Argentina Redondo, y juega Julio Llorente de medio centro. Y esa fue la segunda liga cuando nos metemos Madrid, en la UEFA. O sea que aquel ya era un señor equipo, ¿eh? Y hace un partido descomunal, ¿no? Y en ese año ya 90-91, primero con Ascargorta y ya después con Solari, recuerdo partidos, agarra una racha al Tenerife que llega a ganar 5 partidos seguidos, incluyendo un 1-3 en Atocha, cuando Atocha era todavía complicado, con un gol de cabeza de Rommel, que es de fuera del área. Elaborado. Saque de falta desde el área propia de Manolo Hierro y cabezazo de Rommel desde el borde del área contraria. O sea, elaboración cero. Pero bueno, y además con, pues no sé quiénes eran los centrales, pero la Real de Gorris, la Real de... Y que yo no recuerdo jugadores metiendo de cabeza un gol desde fuera del área prácticamente. Es que Rommel era un extraterrestre rematando de cabeza, era impresionante. Y luego decís que, me acuerdo, ¿no? Por decir que el Tenerife se ganó la enemistad del Rayo. U otro equipo que nos puso la cruz en ese momento fue Luis Cuervas con el Sevilla, porque tenían amarrado y superfichado a un tal Antonio Mata. Y a última hora el Tenerife se planta en Andalucía y le roban el fichaje a última hora a Antonio Mata. Y Luis Cuervas hace unas declaraciones diciendo que el Sevilla se va a entrometer en el fichaje de Juan Antonio Pizzi y que por sus muertos que Pizzi no jugará en el Tenerife, que jugará en el Sevilla. Y al final Santiago Llorente consigue también el fichaje de Juan Antonio Pizzi. Sí, ya en el 91 ya iba a empezar la temporada Solari, se produjo la salida de Rommel, más bien el traspaso al Valencia, que era un jugador que realmente, yo creo que en aquel momento Javier lo vio que era un valor cotizable y que realmente el equipo se podía construir a partir de lo que se sacara económicamente por ese traspaso. Y que es otra decisión que define a Javier como valiente y como buen gestor, igual que te dije antes la de Barrios. Vender a Rommel en aquel momento... Rommel debía ser intocable y aquello realmente fue era una leyenda, era un ídolo absoluto. Sí, atrevida, pero la salida de Rommel produce el fichaje de Derticia y el de Pizzi, que llegan al mismo tiempo. Yo creo que primero fue Derticia, pero luego se pone al tiro también Pizzi, que andaba por México, y realmente el Tenerife pierde a Rommel, pero consigue 2 jugadores que serían muy importantes en el futuro. Y Pizzi, que es otra apuesta espectacular, porque Pizzi le faltaba un riñón. Era un jugador que había tenido un problema médico y que tenía solo un riñón. Y me acuerdo que el reconocimiento médico y tal se lo pasaron, vino aquí y bueno, después vimos lo que vimos, ¿no? Sí, además una apuesta, digamos, de Jorge Solari, porque lo había dirigido el hermano, lo había dirigido Eduardo Solari. Sí. Y una apuesta extraña, porque estuvimos con el Toluca de México, él había salido de Rosario Central, había jugado a un gran nivel en Rosario Central, había ido a Toluca de México, no se había acabado de adaptar la familia, sobre todo a México, tenía unas ganas locas por venir a España, y durante un mes estuvo parado el fichaje de Pizzi, que al final vino, y me acuerdo que se estrenó en un trofeo Teide en la Orotava,
él decía que no era gordo, que lo que me pasa es que tengo el culo ancho. Él decía eso, pero que vino con sobrepeso a la isla, pero marcó un gol de medio campo en los cuartos al Betis, y que demostró que, bueno, después ya con los años demostró que era un delantero superlativo. Pero estamos hablando de la época en la que la afición del Tenerife llamaba gordo a Pizzi, pitaban a Redondo que decían que era un futbolista de fútbol sala. O sea, que somos de lo que no hay, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eso échale la culpa a Rafael, que es el socio número 6. Bueno, más o menos. Bueno, ya Tosco lo decía cuando hablamos con él, que la afición del Tenerife era muy choteona, decía él. Es la palabra sí, con ¿no? la que la definió. Y en lo de Rommel, yo creo que el tira y afloja era Alberto Toldrá, el representante de Rommel, que en aquella época, digamos que era el Jorge Méndez de los representantes. Sí. La oferta del Valencia era inalcanzable para el Tenerife. Y después el tira y afloja, digamos, Javier Pérez sabía que tenía que desprenderse de Rommel. Rommel también sabía que tenía que irse, pero el tira y afloja era un poco, yo no quiero venderte, firma la cláusula de rescisión. Claro. Yo no quiero firmar la cláusula de rescisión, véndeme tú, porque ninguno quería quedar mal. Yo recuerdo que Javier le obligó, entre comillas, a Rommel a hacer unas declaraciones diciendo que quería irse, que quería que lo vendieran. Porque vender a Rommel era echarse a la afición encima, ¿eh? Sí. No, 20 años antes habíamos tenido el caso Cantudo y acabó con la dimisión del presidente. O sea que, sí. Pero salió bien, hombre. Derticia, es verdad que caló pronto. Pizzi tardó más tiempo en calar entre el aficionado, pero después Juan Pizzi dio un rendimiento superlativo el Tenerife, ¿no? Digamos que esa temporada fue la del cambio radical, de pasar de ser un equipo de luchar por el descenso a empezar a hacer otra cosita, ¿no? Sí, pero esa temporada 91-92 que ya empezamos con Solari, es verdad que empezó muy bien aquí un 3-0 al Logroñés, que se colocó líder, después empató en La Coruña, y después en la el momento clave. En la tercera jornada vino Abilio Caetano Bueno y Rafael. Nos torció el rumbo, total. Sí, todavía está rabiando porque alguna vez que miras YouTube y ves la jugada, es que el juez de línea levanta la bandera, el juez de línea le dice que hay mano de Echeverri y después la protesta. Bueno, en el acta pone, me empujaron sin llegar a tocarme. Bueno, hay un vídeo que tenemos en Golazo del Tete de un especial, porque Javier Pérez se planta por la noche en los estudios de televisión española en Canarias y se pone a analizar las jugadas allí a cámara lenta y no sé qué. Y ese documento es impagable, o sea, de ver cómo el árbitro se cruza y se pone, saca la tarjeta roja y la cara de Toño, que Toño está allí sin hacer nada, impidiendo que los jugadores se acerquen al árbitro. Y va el árbitro, hace pum, y le saca la roja a Toño también, es como, ¿pero qué pasa aquí? Toño lo ha contado, que lo único que decía el árbitro es el 2, el 7 y el 6, el 2, el 7 y el 6, el 2, el 7 y el 6. Y después cuando se separan un tumulto, pues Toño, Torrecilla, y aquí no sé quién más expulsó, y después expulsó a Derticia todavía en pues 10 o 12 minutos después. Hierro, Toño y Torrecilla, me parece que fueron los expulsados, que después no fueron sancionados, curiosamente. Sí. O sea, fíjate, por empujar sin llegar a tocarme. Y ahí el Tenerife, yo creo que en ese partido con el Albacete se descentra y se desquició y le costó. Y realmente se tuerce la temporada a partir de ese tercer partido de liga. Yo creo que si ese día hubiera habido un arbitraje normal y el Tenerife hubiera ganado el partido aquel al Albacete de Floro, que venía de segunda, pues la temporada hubiera tenido un rumbo totalmente distinto y no hubiera habido los problemas de Solari. Pero bueno, luego pasó lo que pasó y termina con la llegada de Valdano y eso ya es otra historia. Que yo me pongo de pie, si me lo permiten. Porque yo no he vivido un cambio de cultura futbolística en mi vida, en lo que yo llevo viendo fútbol, no he vivido nada como lo que pasó en esta isla cuando llegó don Jorge Alberto Valdano. Me parece impresionante. El libro Sueños de Fútbol, que lo tengo por ahí, me lo habré leído como 20 veces. Por cierto, un saludo al cielo, ¿no? Que hace poco nos ha dejado el compañero de ahí. Martín Rivero. Pero es que relata de manera preciosa todo lo que pasó en esos 8 partidos mágicos, que no creo que en la historia del fútbol haya habido 8 partidos como esos, que hay que recordar los equipos que eran, ¿eh?
Sí, una metamorfosis tan grande. No, y ahora hablo de una cosa que está en la memoria colectiva de esos 8 partidos, ¿no? Pero antes, aparte de Caetano Bueno, lo supimos mucho después. Solari se ve afectado esa temporada. Es verdad, lo del robo. Por la pérdida de 23 millones de pesetas que trata de llevar de Tenerife a Argentina vía Miami, al final le desaparecen, y es verdad que, hombre, es un palo gigantesco. Y os puedo hacer una pregunta maliciosa de joven tinerfeñista a veteranos tinerfeñistas. ¿El robo que sufre el Tenerife en Argentina cuando fue a la gira argentina puede tener algo de relación para ayudar a Solari con lo que le pasó a Solari? Sí, pues yo creo que un año después. Es una compensación, digamos. Pero en ese año 91-92, siendo Solari entrenador, recuerdo un partido de Copa con el Sabadell, que el Tenerife haya perdido 3-1 en Sabadell y remonta 5-0 en el estadio, 3 de Pizzi, 2 de Piero, 2 de Pizzi, 3 de Pier, no recuerdo muy bien, pero remonta 5-0, y en la rueda de prensa dice Solari, bueno, que él da un paso al costado, que abandona la institución y que lo deja. Y claro, y era porque estaba realmente pues, psicológicamente muy afectado por la pérdida, y quería irse a Argentina, y sus propios ayudantes, Salvador Capitano y Norberto Pachulo, decían, dice que en los hoteles muchas veces, en las concentraciones, que no dormía, que se despertaba por la noche. Estamos hablando de digamos, lo que has ganado durante año y medio, que lo has perdido de golpe, y le afectó muchísimo, Además en aquella época. Y todos los que jugaban y los que no jugaban con Solari, el último de ellos, Eduardo Ramos, que fue, entre comillas, apartado por Solari, dicen que era un entrenador maravilloso, un estratega gigantesco, y que introdujo pautas de entrenamiento totalmente desconocidas, y que era un hombre adelantado a su tiempo. Y daba gusto escucharlo en las ruedas de prensa también. Era un tío valiente, que no se cortaba cuando hablaba, que decía lo que pensaba. Si lograbas entender ese argentino español que tenía. Sí. Pero bueno, no salió bien, la verdad. Al final, con lo que sucedió, pues esa temporada que tenía pinta de ser una temporada ya para que el Tenerife tirara para arriba, al final escapamos con ese milagro. Que yo recuerdo como si fuera ayer estar escuchando a José María García anunciando el fichaje de Jorge Valdano por el Tenerife, y empezar ese hombre a echar pestes de Jorge Valdano, que yo decía, ¿pero por qué? O sea, el Rapsoda, el no sé qué, lo tenía cruzadísimo. Y Valdano llegó debutó un domingo de resurrección, y yo creo que llegó aquí el jueves por la noche, y yo recuerdo estar en la procesión del Viernes Santo oyendo el entrenamiento, lo que había pasado en el entrenamiento, y le faltaban jugadores porque había sanciones, lesiones, y tuvo que improvisar un equipo contra el Valencia que prácticamente le dio resultado, porque era Felipe y Quique de interiores, poner a Toni, que no estaba jugando porque faltaban centrales, y bueno, aquel partido salió bien. Faltaban todos los centrales, o sea, faltaban Hierro y Francis, que estaban lesionados de gravedad, y eso, Julio Llorente, que era nuestro mejor central, que se había lesionado en Pamplona. Faltaba Reverte en el lateral izquierdo, y faltaba Torresilla en el lateral derecho. Jugó contra el Valencia y el Barcelona, que eran 2 partidos seguidos en casa, con un defensa, que me acuerdo que el sábado, en una especie de entrenamiento de estos prepartido antes del Valencia, estaba vacilando con la prensa ya después de la rueda de prensa, y dice, no, la verdad que me ha llamado mi mujer desde Madrid diciendo que si jugar con un solo defensa no es muy poco. Yo recuerdo el cambio radical de mentalidad del Tenerife, de salir a por el Valencia. El Valencia era un equipazo, un equipazo. Y el Tenerife era abofetada limpia contra el Valencia, arriba, pum, pam, venga, vamos, venga. La defensa era Toño, que era interior derecho. Después es verdad que dio un rendimiento sobresaliente como lateral derecho, pero interior derecho. Paqui, que salía de una lesión de casi un año de duración y era interior izquierdo, no era lateral izquierdo. Toni y Antonio Mata, que era el mediocentro suplente de Redondo, pero que no había jugado, ¿no? No había jugado. Sí, es verdad que en sus inicios, pero era el único defensa puro, era Toni, el del Puerto de la Cruz, y que, bueno, en principio era tercer defensa detrás de Hierro y Francis, pero al final se consolidó en esa
en esa posición y jugaba con 4 delanteros. Felipe era delantero, Quique Estebarán era delantero, no eran interiores de banda ni nada por el estilo. Sí. Derpicia y Pisi jugaba con 4 delanteros, Chano por la derecha, Redondo en el centro, y con una presión que sí coinciden todos, enormemente desordenada muchas veces y muy alocada, pero muy efectiva también, y que bueno, el partido del Valencia y el del Barcelona fueron una transformación radical respecto a lo que se había visto pues 2 semanas antes. No sé si De todas habéis maneras, visto... quedaban 7, 8 partidos y realmente la situación era difícil por el calendario, porque había que recibir Valencia, Barcelona, Sevilla, Real Madrid, era muy complicado, había que ir a Bilbao, pero la realidad es que el Tenerife no estaba en descenso, estaba en puesto de promoción en aquel momento y había riesgo de descenso, pero siempre con el impulso de Valdano se pudo evitar. Pero Incluso yo diría, Rafael, que con el calendario en la mano, el Tenerife era el favorito a bajar, ¿eh? Sí, en eso sí está, pero mira, Rafael por lo menos, como es tan respetuoso con la historia, sabe que no estábamos en posiciones de descenso. Pero en estas entrevistas, Valdano me dice, estábamos en posición de descenso y a 3 o 4 puntos de la permanencia. Pero no es que lo diga Valdano, es que lo dice Felipe. Dice, no estábamos en posición de descenso. Lo dice Toño, estábamos en posición de descenso. Y yo digo, que no, miren la clasificación. Es verdad que tenía todas las papeletas para descender. Todas, porque tenías Valencia, 0 puntos, Barcelona, 0 puntos, Madrid, 0 puntos. Eran 3 partidos Sevilla, en los que ibas a sumar. Y Sevilla, el único que podías hacer algo en casa era Valladolid, que curiosamente fue el único que no ganaste, que empataste a 0. Pero al Sevilla le ganó 4-1 con una exhibición de fútbol. Y bueno, y después... y te digo, en los partidos del Barcelona, del Valencia, y bueno, ya no hablemos del Madrid en la última jornada, ¿no? Pero el del Barcelona, el de Valencia son, como lo que te digo, voy a repartir cachetadas, yo voy a por ti, voy a darme como los boxeadores que van a darse, vamos a darnos el uno al otro, venga, vamos a darnos, vamos a la pelea. Y era un cambio, porque lo normal hubiera sido salir a meterte atrás, a que no te... No, y era impresionante ver al Tenerife aquel como jugaba, sin prejuicios, sin miedos, ¿no? Fue un cambio mental, sobre todo, un factor anímico que le hizo al equipo sobreponerse, aparte que tenía un potencial evidente y que también, como pasa siempre, las cosas en un momento determinado te empiezan a salir. Los 2 goles de Pizzi al Barcelona en el primer tiempo y era un Barcelona muy, muy fuerte, que luego sería campeón de Liga. Era el Dream Team, era un equipazo. Y yo no sé si habéis visto el documental que ha hecho Movistar hace poquito, recordando esos 8 partidos. Porque hay un momento muy, muy chulo que sale Ángel Capa hablando, porque ellos intentaron implementar el achique en el Tenerife y explicar lo que era el achique y que, además, no sé si os acordáis, que el Tenerife jugaba a adelantar la defensa, que éramos todos acojonados perdidos porque jugábamos a forzar el fuera de juego de los rivales. Y él contaba que a los jugadores les costó pillar lo del achique y que más de un disgusto nos dio el tema del achique, pero... Sí. Jorge Valdano siempre ha recordado que el partido del Valencia fue vital, dice, porque tú los puedes convencer, pero si después llega el Valencia y te gana 0-3, nadie te cree. Y después, bueno, en el libro ese de Sueños de Fútbol, de Carmelo Rivero y Martín Rivero, se cuenta y lo han contado muchos, propio Toño, Felipe, los que estuvieron en ese primer entrenamiento, que Valdano estaba en Turín para transmitir un partido del Torino-Real Madrid, se viene precipitadamente a Tenerife. Un poco lo presentan casi todavía sin acabar de firmar y después dirige el primer entrenamiento y lo suspende como a los 20-25 minutos, los reúne a todos porque estaban, digamos, Javier Pérez, toda la prensa en la grada de tribuna, los lleva hacia la grada de San Sebastián y le dice, mire, todavía no he firmado, si ustedes van a jugar así, me voy para Madrid esta tarde y yo no firmo. Dice, esto parece un partido, la palabra son de solteros contra casados. Dice, libérense y tal, y después ya empezó a fluir la cosa. Pero bueno, aparte de fluir, tenía que fluir en el primer partido y lo hizo. Y el partido del Barcelona, que era, lo decías tú antes, un super equipazo con 2 goles de Pizzi, lo hizo. El del Sevilla fue una goleada, un 4-1, pero que vamos, que el Tenerife fue muy, muy superior. Y después, bueno, pues está el primer gran hito histórico ese, o planetario, por así decirlo, del Tenerife, que una vez lograda la permanencia en Gijón, no te juegas nada, pero al final en el partido del Madrid y bueno, y curiosamente yo creo que se recuerda más ese 3-2 al Madrid en el que el Tenerife no se juega nada
y le quita la Liga al Madrid, o bueno, o le quita la Liga al Madrid, se la da al Barcelona, o el Madrid la pierde, eso ya es que lo vea cada uno, mucho más que el 2-0 del año siguiente, que el Tenerife pues sí se juega la UEFA, sí, ¿no? Pero mira, hay una cosa, Luis, ahí que a mí me gusta mucho, que la dice Valdano, y tiene toda la razón del mundo, y me gusta mucho recordarla cuando se habla de eso, y es que Valdano siempre dice, voy a decir una cosa que nadie dice nunca. Dice, nosotros no le quitamos la Liga al Madrid. Dice, porque nosotros le ganamos también al Barcelona. O sea, el Barcelona en Tenerife no sumó los 3 puntos. O sea, nosotros le ganamos al Madrid y al Barcelona, a los dos. O sea, que no le quitamos 3 puntos a ninguno de los dos. Y es una cosa que es verdad, que nadie la piensa. 2 puntos que eran entonces. Y pone otro ejemplo que él dice, yo jugué una final del Mundial y la ganamos. Dice, y en Argentina casi nadie se acuerda de ese partido de la final de México contra Alemania, si nos acuerdan de los cuartos de final contra Inglaterra. Entonces, que dice, y en Tenerife, pues no debería ser así, pero la cuestión es que 30 años después, es más la gente que se acuerda de aquel 3-2 al Madrid, del gol en propia puerta de Rocha, del slalom de Quique Estebarán, del gol de Piera a última hora, el fallo de Bullo, toda esa locura, bueno, pues porque quizás el partido es como más loco, más imprevisible, pues más caótico, y bueno, y yo recuerdo todavía en esa época, ya trabajaba en la Gaceta de Canarias, que una de las prácticas habituales al acabar de trabajar a las 12, que era dar la palabra clave Tenerife y ver todas las noticias deportivas que había relativas al Tenerife, y habitualmente te aparecían 3 o 4 noticias, y durante esos 10 días posteriores al 3-2 te aparecían 120 noticias de cualquier país del mundo, hacían declaraciones de ese partido. O sea que el Tenerife empezó a tener fama planetaria con ese 3-2 al Madrid. Tú dices una cosa que es verdad. Que no te da nada, claro. pero si la gente se sigue acordando 30 años después, por algo es. O sea, pero antes dijiste una cosa, que es que el Tenerife, y es verdad, deportivamente no se jugaba nada, pero sí se jugaba. Porque yo recuerdo esa semana previa, se dudó muchísimo de los jugadores del Tenerife, se hicieron declaraciones de todo tipo, y yo creo que precisamente por todo lo que se dijo y se caldeó esa semana, el Tenerife logró darle la vuelta a ese partido, porque salieron en la segunda parte del partido, bueno, fue clave el gol de Quique, ¿no? Porque con el partido 0-2 el Madrid, bueno, yo decía, esto está ya... Pero cuando se da la vuelta a la tortilla, yo creo que es cuando los jugadores dicen, sí, pues ahora te vas a enterar de todo lo que has hablado esta semana, ¿no? Sí, también la lesión de Agustín en aquel momento, que también había dudas. Yo recuerdo que en el documental de Movistar Plus reconoce a Agustín que se borra del partido, ¿eh? Que llega ahí y dice, bueno, yo podía haber seguido, pero dice... En el gol de Hagi se tira, pero... No, el gol de Hagi se lo meten a Manolo. En el gol de Hierro. De hecho, Agustín dice, menos mal que me fui, porque si Hagi me mete ese gol a mí, dice, entonces sí es verdad que ya todo el mundo me pone la cruz para toda la vida. Y que después nadie lo dice, que Agustín jugó al año siguiente el partido contra el Madrid de la segunda liga y lo juega entero, ¿no? Sí. Y Manolo lo cuenta también. Manolo estaba fuera del Tenerife, y en ese partido dice, bueno, tenía la oportunidad, tenía 70 minutos para reivindicarme, porque creo que entra en el minuto 20 por ahí, y si la primera es una falta a 40 metros, que me la como. Digo, hombre, no es tanto fallo tuyo. Manolo dice, ¿cómo que no? Me la como. Un golazo. Dice, menos mal que después, pues sí le para un butragueño, le para un par de manos a mano y tal, y se reivindican en ese partido, porque teóricamente estaba fuera del Tenerife. Y la temporada siguiente Manolo hace un temporadón, ¿eh? Hace una primera vuelta muy notable. La temporada siguiente la juega casi toda Agustín, y después en la 93-94, la temporada UEFA, la que Manolo, porque se lesiona Agustín en Oser. Sí, pero habían traído un portero que se llama Chotorena, y Manolo lo sentó, ¿eh? Sí, cierto. No, a partir en el 92, después del 3-2 del Madrid, el Tenerife, ya con Valdano con contrato, digamos, fijo, se reconstruye muy bien, y dan las llegadas de Ezequiel Castillo, de Chemo del Solar, César Gómez, exactamente, y realmente, a ver... Sí, en la 93-94 llegan también jugadores como Percy Olivares y Diego Latorre, que llega ya en el mercado de invierno. Pero primero Valdano le pide irse a Javier Pérez después del 3-2.
con una experiencia de 8 partidos en el fútbol profesional, porque solo había entrenado juveniles, recibe una oferta de Mendoza, que es una oferta irrechazable, le pide a Javier Pérez irse, Javier le dice que no, y bueno, pues dice, pues entonces los contratos están para cumplirse, y eso, el Tenerife ha apostado por mí cuando nadie creía en mí, pues es verdad que tengo una oferta al Madrid, he pedido irme, pero si no me da el S, se queda, y bueno, y son 2 años. Y firma 2 años, sí. Maravilloso. Y hay que decir que hablamos de Valdano, pero también hay que hablar de Ángel Capa, que había sido mundialista con Argentina. Y el Tenerife tenía 2 entrenadores de un nivel acojonante, los 2 juntos. Todos los jugadores resaltan mucho la importancia de Capa en ese tándem, todos los jugadores que estuvieron entonces. Cuando hablas con ellos, te dicen que también tenía, no era el segundo entrenador al uso, sino era una especie de primero bis. Sí. Y después llega la temporada siguiente, 92-93, ya con César Gómez, con Ezequiel Castillo, que el Tenerife empieza mal, empieza además empatando muchos partidos en casa, empatando digamos que ganando y le empataban en el último minuto, le empató el Logroñés, que no pasó de medio campo, un gol de Linde desde 40 metros a la escuadra, le empató el Cádiz también aquí. El Cádiz empató, y el punto de inflexión es una victoria, justo la que no mereces, en Oviedo, que sobrevive con el 1-1 y un córner en contra en el minuto 91, 92, y a que nos vuelven a marcar otra vez gol en el último minuto. Llega una contra y marca Piera la contra el 1-2, y a partir de ahí enlaza el Tenerife 6 victorias seguidas, incluyendo en Pamplona, en aquel famoso toma césped, come burro, que le dice Redondo a Martín González, me parece que es, y un 1-0 aquí en la Real Sociedad, un gol en el último minuto de Pizzi de penalti. Pero el Tenerife no solo tiene buenos resultados, sino que esa temporada 92-93 juega muy bien y al está fútbol. una vuelta entera sin perder, ¿eh? Sí, y llega la segunda lesión grave de Redondo, que fue en el estadio contra la Real Sociedad con la Rañaga, justo cuando el equipo mejor estaba, fue en el mes de enero, y luego la aportación de Chemo del Solar en medio campo, porque en defensa estaba ya, era un poco lento, y en defensa se asientan Antonio Mata y César Gómez, y en el medio campo del Solar pues viene a ser otro Redondo, con la aportación de Felipe, que la clasificación a la UEFA tiene mucho que ver ahí, Chemo, ¿eh? Sí, no, es una reconversión otra vez. Viene como el mejor central de Sudamérica, Chemo del Solar, y en la isla triunfa como medio centro. Y curiosamente Antonio Mata, que era teóricamente medio centro, hace una pareja maravillosa con César Gómez. Hay una alineación básica que es Agustín, Toño, César Gómez, Mata, Paqui, Redondo del Solar, Chano por la derecha, Ezequiel Castillo por la izquierda, Felipe como media punta, porque juega el Tenerife en rombo, y arriba se iban turnando Pizzi, Derticia y Quique, e incluso Pierre, que también tiene la mala suerte de lesionarse cuando marca ese gol en Oviedo, después me parece que le marca aquí al Rayo Vallecano. Se gana una plaza de titular, pues con Quique, Derticia y Pizzi se gana Pierre una plaza de titular, pero al final tiene esa lesión y le corta un poco el ritmo. Pero el Tenerife, digamos, tiene una muy buena primera vuelta hasta que se lesiona Redondo, después una segunda vuelta muy notable con Chemo del Solar, y llega apurado a la recta final, que le cuesta. Aquí tiene un partido que va ganando 2-0 al Oviedo con uno menos. Osasuna, no, era 2-0 y expulsaron a Urban, me parece. Sí, pero nos marca 2 goles Koseki. Koseki, en un partido que el Tenerife puede ganar 2-0 y parece que va a ganar 4-0 y te empatan a última hora. Te empatan, sí. Esas eran las temporadas en las que Pizzi te metía 15, 16 goles y todo el mundo decía, no, es que los mete de penalti. Sí, pero no. Pero justo en el 93, ya en el 93, antes de la última temporada de Valdano, Javier se empeña en hacer salir a Derticia y quedarse con Pizzi, y al final ocurre que Derticia se niega a irse, y el que se va cedido es Pizzi y ceden a al Valencia. Tiene una lesión, y luego a la vuelta al Tenerife, ya con Cantatore y con Heiken, se ve el mejor Pizzi. Y luego ahí también por esa época, no sé si fue un año después, hay un partido que el Tenerife le cede a Diego Latorre al Valencia, un partido, para que juegue un partido amistoso, que juega Latorre con Romario de delantero, los dos en el Valencia. Que eso está en YouTube, y se hacen un partido a solo dos, espectacular.
Sí, no, en esa temporada 92-93 que el Tenerife está eso, peleando la UEFA, ojo que la pelea con Atlético Madrid y el Sevilla de Bilardo, que también había pique en esa temporada, en esa racha de 6 victorias seguidas, el famoso 3-0 al Sevilla de la expulsión de Maradona y la pelea con... Pero el Tenerife llega un poquito desfondado al final de liga contra el Madrid de Floro. El Madrid parece que llevaba 19 jornadas sin perder, había ganado 1-2 en el Camp Nou en Copa, venía lanzado, el Tenerife llegaba roto, pierde a Del Solar, pierde a Redondo porque se van a la Copa América, el Madrid aguanta, y en ese partido que el Tenerife gana 2-0 y se clasifica para la UEFA, es también eso, yo creo que nadie daba un duro por el Tenerife porque el Madrid venía lanzado. Y a los 15 minutos ibas 2-0, a los 20 minutos ibas 2-0. Ahí son partidazos espectacular. Y todo el mundo habla de los árbitros, pero nadie habla de que le quitan un penalti como una casa al Tenerife también. Yo digo que el de Zamorano era penalti, pero hay otro que hay una mano y hay un penalti que le quitan al Tenerife también, que nadie habla de eso, nadie lo recuerda, ¿no? El Zamorano no es penalti, Agustín agarra la bota para ver qué marca es, pero nunca con intención de derribarlo. Un día en Golazo del Tete voy a recuperar esas jugadas de las que nadie se acuerda, que es un penalti con una casa que le quitan al Tenerife en el área del Madrid también, que de esas nadie se acuerda. Y en la previa de ese partido, yo sí recuerdo una frase de estas célebres de Valdano, porque las dice el Tenerife estaba, ya te digo, cuesta abajo, parecía que no llegaba a ese partido, el Madrid estaba lanzado, y hay una frase de Valdano que cambia la presión de bando, que es más o menos así, dice, el Tenerife juega por el mayor éxito de su historia, que es clasificarse para la UEFA, y el Madrid juega para evitar el mayor fracaso de su historia, que sería la tercera liga consecutiva del Barcelona, que no lo ha logrado nunca. Y a partir de ahí le entraron las prisas y la angustia a un Madrid que venía lanzado y que, bueno, pues también es verdad que tiene el problema del viaje de avión, que pues la mitad de la plantilla o más de la mitad, porque justo el avión que se estropea donde vienen los jugadores llegan deshidratados y a las 2 de la mañana a la isla porque tienen que cambiar de avión. Ese día hacen el estadio un calor insoportable y acaban muertos, pero bueno, es el segundo gran éxito del Tenerife con ese 2-0 al Madrid. Sí. Y segunda liga y 2 ligas que se quedaron por el camino y que yo siempre he dicho que no es que las perdiera el Madrid, sino que el Tenerife les ganó en buena lid en el campo. Y el que no lo quiera ver, tiene ahí los partidos para volver a verlos cuando quiera. Porque en ninguno de los 2 partidos merece ganar el Real Madrid al Tenerife o es superior el Madrid al Tenerife. Es verdad que están lo de los árbitros y tal y cual, pero insisto que hay jugadas también polémicas a favor del Tenerife que no se pitan. En el primer partido hay un exceso de confianza con el 0-2. Porque es lógico, además. O sea, bueno, y que Leo Benaker comete un error táctico que quita a Villarroel, mete a un defensa más, quita a George Hagi, que estaba que se salía. Hagi se lo recuerda siempre. Sí. Pues señores, se nos acaba el tiempo. Nos quedamos el próximo año entramos en la UEFA. Entonces. El año que viene entramos en la UEFA. Entramos en Cantatores y en Heiken. Cada partido, cada final de programa se nos pone mejor, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, gracias porque, insisto, es que se pasa volando y nos lo pasamos súper bien recordando estos tiempos. Bueno, pues nada, que tengáis buenas semanas. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.